ahora establecemos una comunicación vía Skype con nuestro compañero Sergio Valdés, quien se encuentra en la ciudad de Huilladú, departamento de Concepción, quien nos va a estar ampliando las investigaciones, cómo van en torno al caso del asesinato a Magdaleno Silva. Buenas tardes, Sergio, contanos, te escuchamos. Buenas tardes, presidente, también a la teleaudiencia. Es así, esta mañana hubieron varios allanamientos, específicamente en la estancia de Esquivel Cornelio, que es titular sospechoso hasta ahora porque lo estaba buscando y estaba prófugo. De acuerdo a las investigaciones, en una de sus propiedades habría salido la camioneta con que se produjo este ataque. Pero vamos a escuchar ahora a Pablo Lemir, que es el médico forense, quien ayer en horas de la noche, ya casi a la medianoche, nos explicaba detalles de los impactos de bala que recibieron las 4 personas, incluidas también el periodista que está internado en Asunción. Hablamos de Félix Peña, su hijo Isaac Peña, y Magdaleno Silva y Fernando Silva también, que es el hijo del exdiputado. Con relación a ellos, 4 impactos de bala recibió Magdaleno Silva, ninguno en la cabeza, a diferencia de los demás que sí recibieron disparos de arma de fuego en la cabeza. Hablamos de Fernando Silva, que recibió 17 impactos. Félix Peña, el ganadero que estaba en ese momento reunido con Silva frente a su casa, con 2 impactos de bala, y también Isaac recibió 14 en este caso. Aproximadamente hablamos de casi 40 disparos, y la mayoría tuvieron orificio de entrada por el tórax, y también algunos en los miembros superiores y también inferiores. Algunos detalles sobre estas autopsias que se realizaron ayer, tanto en el centro médico privado de Huilladú como en el hospital distrital. Escuchamos de boca del propio médico forense del Ministerio Público, Pablo Lemir. Acá hay algo que es a la vez llamativo y hay que analizarlo, y lo van a hacer probablemente la gente criminalística y de la fiscalía. Ambos señores, ambas personas de mayor edad, tienen menor cantidad de orificios de entrada. El señor Magdaleno Silva tenía 4 y el señor Félix Peña 2. Y ambos jóvenes, ambos hijos, Fernando Silva tenía 18 y Isaac Peña 14. El motivo, la razón o las circunstancias por la cual eso fue así todavía está siendo sometido a análisis y va a ser motivo de estudio por la gente criminalística, obviamente. Actualizamos la información, nos encontramos ahora en la Fiscalía Zonal de Huilladú, aquí sobre la ruta 3, a la altura del kilómetro 376 de esta ruta, ya en el centro mismo de la ciudad de Huilladú. Acaba de abstenerse de declarar el testigo presencial de todo esto, y quien sorprendentemente no recibió ningún disparo, estando reunido con la familia Peña y Silva en el día de ayer. Hablamos de esta persona de apellido Zavala, Carlos Zavala, quien está detenido e imputado por obstrucción a la investigación, debido a que entró en varias contradicciones con relación al color de la camioneta, a qué hacía en ese lugar el día de ayer y por qué también huyó, no se entregó a la justicia para poder atestiguar de lo que estaba pasando. También entró en contradicciones cuando se le preguntaba con relación a si frecuentaba o no la casa de los Silva. Uno de los hijos de Magdaleno dijo que no, y según él sí lo hacía por cuestiones particulares de reuniones con el padre hoy fallecido. Hablamos de Magdaleno. También se espera en minutos más la declaración del detenido de esta mañana en la estancia de Cornelio Esquivel. Hablamos de Alcides Fernández, mejor dicho, quien también está imputado por tenencia ilegal de armas, pues se encontraron en su habitación armas de grueso calibre que podrían tener alguna relación con el ataque de ayer. Se encontraron balas, cargadores y también una motocicleta. Con relación a este caso, hasta ahora reiteramos, estamos esperando lo que pueda declarar este detenido de hoy. Hablamos de Alcides Fernández, que es guardia de la estancia. También se prevé en minutos más, a partir de las 15, el sepelio ya desde la casa de Magdaleno Silva hasta el cementerio de la ciudad, donde va a ser sepultado junto a su hijo Fernando. También la familia Peña se prevé para la fecha el sepelio y también el entierro. Conmoción aquí en la ciudad de Huilladú, un gran dispositivo de seguridad, y por supuesto la Fiscalía sigue abocada para tratar de encontrar a los responsables de este tremendo y terrible homicidio. Excelente trabajo, Sergio, muchas gracias por este contacto. A ustedes.